Listo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Larisa, no sé si algunos me conocerán, otros no. Hoy les voy a dar dos clases, junté las dos que yo tenía, una que trata de la patología de la vía urinaria y cáncer de vejiga, y la otra sobre cáncer de próstata. Entonces vamos a empezar primero con esta que es patología de la vía urinaria. Acá un poco de repaso anatómico, aunque calculo que lo tendrán bastante claro. El gráfico de la izquierda tenemos la vena cava inferior. A ver, espérenme que pongo reproducir, a ver si se puede. Un segundo, que quiero ver. Ahí va. ¿Ahí se ve bien? Sí, doctora. Genial. Ahí ya está presentando, sí. Bien, genial. Entonces les decía, el gráfico de la izquierda que tenemos la vena cava inferior, que da las dos venas renales, mejor dicho, recibe las dos venas renales, la arteria aorta, que da las dos arterias renales, los uréteres, riñones, glándulas suprarrenales, y los uréteres que terminan desembocando en la vejiga. Y del lado derecho tenemos un poco la composición del riñón, la corteza, que es lo más externo, que es lo que envuelve, la médula renal, los grupos calicilares, que son estos blanquitos que se ven por acá, se terminan uniendo en la pelvis renal, y esto termina con los uréteres que llevan la orina hacia la vejiga, la arteria y la vena renal. Vamos a empezar hablando de la uropatía obstructiva. Cuando hablamos de una uropatía obstructiva, cuando hay una alteración en el flujo de la orina debido a cambios anatómicos y o funcionales del tracto urinario que impiden que el flujo normal pase por la misma. Esto que va a condicionar una hidronefrosis retrógrada, una dilatación retrógrada del tracto urinario. Y si esto perpetúa en el tiempo, termina generando una insuficiencia renal de causa posrenal. Las causas pueden ser muy variadas, que generen obstrucción de las vías urinarias. Tenemos los dos grandes grupos que son las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas vamos a hablar un poco de la duplicidad del sistema colector, ureteroceles, estenosis de la unión ureteropiélica y valva de uretra posterior. Y de las causas adquiridas, ¿qué tenemos? Las causas principalmente intrínsecas, que son la litiasis y el tumor de vías excretoras, que van a generar una obstrucción desde dentro de la luz de la vía urinaria, y las causas extrínsecas, o sea, que una compresión extrínseca me esté generando dilatación retrógrada. ¿En qué situaciones, por ejemplo? En el embarazo, cuando el útero aumenta de tamaño, en fibrosis retroperitoneal, en hiperplasia o adenocarcinoma prostático, esto ya en una situación más baja, o en una estrechez uretral. ¿Cuáles son las formas clínicas de presentación? ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden dar estas uropatías obstructivas? Son bastante inespecíficos los síntomas, pero tener en cuenta que pueden ser dolor abdominal, cambio de color o aspecto de la orina, hematuria, fiebre, náuseas, dependiendo si van acompañando obviamente de procesos infecciosos o inflamatorios, tenesmo vesical, náuseas, vómitos, etc. Vamos a empezar con las causas congénitas. La duplicación del sistema excretor es algo que vemos bastante frecuente, consiste en la presencia de dos sistemas pielocaliciales separados dentro de la unidad renal. Entonces, sabemos que esta duplicidad puede ser completa o incompleta. En la completa, los uréteres se insertan en la vejiga, cada uno a través de su meato ureteral, de forma independiente. En estos casos, el uréter que drena en el segmento superior puede terminar en ureterocele y se encuentra dilatado posteriormente. Y de forma incompleta, en algún trayecto del uréter se terminan fusionando los dos y desembocan en la vejiga a través de un mismo meato ureteral. El ureterocele, ¿qué es? Es una dilatación quística del uréter distal intravesical. Están las formas simples,
que ocurre en el 25% de los pacientes, que es más frecuente en la vida adulta, donde se diagnostica, y resulta el prolapso de una dilatación ureteral distal que se introduce hacia la luz vesical. Y el ectópico ocurre en el 75% de los pacientes, es frecuentemente diagnosticado en la niñez y es una alteración en la embriogénesis y bastante frecuente asociada a la duplicación del sistema colector, como decíamos antes. La estenosis de la unión ureteropiélica. En estos pacientes existe un estrechamiento de la misma y lo que va a generar es una dilatación retrógrada. Entonces lo que vamos a observar en estos pacientes es que el uréter en toda su extensión se ve de un calibre normal, o más bien afinado hasta incluso, y que la pelvis renal va a estar de aspecto globulosa. Y esto se puede transmitir también a los grupos caliciales. Tenemos una estenosis de la unión piel-ureteral de presentación neonatal o infantil, que constituye la causa de hidronefrosis más frecuente en la infancia y generalmente secundaria a malformaciones congénitas, que determinan alteraciones en la cantidad y orientación de las capas musculares ureterales e impiden la conducción de la onda peristáltica en el sistema colector. ¿Sí? Es una causa intrínseca. Y de presentación tardía, principalmente se diagnostica en la edad adulta y suele ser más bien por compresiones extrínsecas. Puede ser por algún trayecto fibroso postquirúrgico que comprima en forma extrínseca la unión ureteropiélica, o lo que también frecuentemente podemos encontrar son los vasos aberrantes polares, que hacen el cruce, o sea, van por delante de la pelvis renal y terminan comprimiéndola. Y esto generan la dilatación retrógrada con el uréter justamente no dilatado y filiforme. Esta es la imagen típica que vamos a ver, ¿sí? La pelvis renal globulosa, el uréter afinado, y siempre buscar estas causas, ¿sí? Principalmente las extrínsecas. Las intrínsecas obviamente no las vamos a poder determinar por estudios de imagen. El siguiente punto es la válvula de uretra posterior. ¿Qué es esta válvula de uretra posterior? Es la presencia de repliegues mucosos, vestigios del conducto de Wolf, ubicados en la uretra prostática con consecuente obstrucción del flujo desde la vejiga hacia el exterior. Es una causa de obstrucción muy baja. Dependiendo del grado de obstrucción, pueden ocasionar cambios de vejiga de lucha, ureterohidronefrosis, oligoamnios. Bueno, dependiendo en qué momento lo descubramos y cuánto tiempo haya pasado, se va a perpetuar más por encima o va a tener una limitación más baja, ¿sí? Las causas adquiridas. La litiasis, los cálculos renales presentan distinta composición, como ya sabemos, y esto ¿para qué es importante? Por el tipo de tratamiento que van a recibir. Los que, por ejemplo, los que son por causa metabólica, los que, por ejemplo, están constituidos por ácido úrico, se puede optar por una opción de prevención con alteración o mejora del metabolismo para que estos pacientes dejen de producir tanta cantidad de litiasis de composición de ácido úrico. Pero obviamente hay algunos que no se van a cambiar porque le mejoremos o no el metabolismo, por ejemplo los que se producen con oxalato de calcio, y estos son los que principalmente se van a ver por métodos de imagen. Entonces, cuanto más radiopaca sea la litiasis en las placas simples de abdomen, intuimos que están compuestos por una mayor composición de calcio. Entonces ahí lo que podemos ver es una imagen hiperdensa en el grupo calicial inferior del riñón izquierdo. Las imágenes por ecografía, que ya calculo más o menos sabrán, se ve como una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Las más grandes tienen sombra acústica posterior, tengan en cuenta que las chiquititas a veces no llegan a generar sombra acústica. Y bueno, las imágenes en la tomografía computada que se ven bien claras, bien radiodensas. Fibrosis retroperitoneal es otra enfermedad, es una enfermedad poco frecuente que afecta al tejido conectivo y los vasos sanguíneos del retroperitoneo. Tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres, de 3 a 1.
de los cuales aproximadamente un 70% de los casos son idiopáticos y el restante se encuentra asociado a enfermedades inflamatorias como la colangitis esclerosante, tiroiditis y pancreatitis autoinmune, entre otras. En los estadios iniciales suele ser asintomática. Posteriormente los pacientes refieren dolor abdominal, disminución del flujo miccional, y lo que tenemos que tener en cuenta es que no desplaza las estructuras vasculares del retroperitoneo, sino que las envuelve. Entonces, lo que vamos a ver es un tejido de densidad de partes blandas. Esta es una tomografía con contraste endovenoso. Vamos a ver un tejido de partes blandas que, como dijimos antes, va a estar envolviendo las estructuras vasculares, y lo mismo pasa con los uréteres, ¿sí? Que cuanto mayor sea la extensión de la fibrosis retroperitoneal, más va a envolver los uréteres, y por consecuente va a terminar generando mayor cantidad de, un grado más severo de hidronefrosis o no. Vamos un poco con los métodos por imágenes. La radiografía simple de abdomen fue durante mucho tiempo el estudio inicial en el cólico renal. Tiene una sensibilidad del 50-60% y una especificidad del 70% en los mejores casos. El aspecto radiológico ayuda para establecer la composición del cálculo, lo que decíamos antes. Un aspecto francamente radiopaco nos hace pensar en una composición preponderantemente cálcica. Ligeramente radiopacos pueden estar compuestos por cistina, fosfato amoníaco o ácido úrico. Y los que son más radiolúcidos, pensamos más en algo metabólico, como decíamos antes, el ácido úrico, por ejemplo. La urografía intravenosa, en 1920 se desarrolla el método y se convierte en el método de elección en el estudio del tracto urinario superior. Lo que vamos a hacer en este tipo de estudios es adquisiciones en diferentes tiempos. Es como si fuera la tomografía, pero de una manera más precaria, digamos, ¿no? Entonces tenemos que hacer una radiografía simple previa a la administración del contraste endovenoso, una radiografía post suministro del contraste endovenoso, que lo vamos a adquirir al minuto, a los 5 minutos y a los 15 minutos, y ahí lo que logramos ver justamente es la representación de la vía urinaria, y la radiografía a los 20 minutos para evaluar la excreción y el sistema excretor, ¿sí? De efectos de relleno de la vía urinaria. Con la ecografía sabemos que tiene una buena sensibilidad para evaluar la hidronefrosis y litiasis renal, y también podemos evaluar la unión ureteropiélica y ureterovesical, pero sabemos que es limitado porque no terminamos de evaluar ni visualizar bien el trayecto medio ureteral. Es de elección en población pediátrica y en embarazadas, obviamente, porque estaríamos limitando y evitando la irradiación, pero tenemos que tener en cuenta que es un estudio operador y paciente dependiente. Con respecto a la tomografía simple y UroTC, en los 90 se demuestra la utilidad y mayor sensibilidad de la tomografía sin contraste endovenoso para descartar litiasis renal. No obstante, la urografía endovenosa sigue siendo de elección en la valoración de la patología urotelial, hasta la aparición de la TC multicorte, lo cual aporta mayor resolución espacial en menor tiempo de adquisición. La UroTC sin contraste tiene una sensibilidad del 95 al 98% y especificidad del 96 al 100% para la detección de cálculos ureterales. Las ventajas: mejor valoración anatómica, mejor evaluación del urotelio, mayor sensibilidad en la patología litiásica, procesos inflamatorios, infecciosos, iatrogénicos y traumáticos, valoración de estructuras adyacentes, diagnosticando patología que simula origen urológico. Por ejemplo, lo que decíamos antes de la fibrosis retroperitoneal, no lo podríamos ver en una radiografía simple, o en un estudio de radiología simple. Acá les traigo un poco el protocolo de estudio del riñón y la vía excretora por TC, que debería constar de las siguientes fases. Las que sí o sí no pueden faltar es el estudio basal sin contraste, justamente para ver, bueno, variantes anatómicas, calcificaciones, si son corticales o están ubicadas en el grupo en el sistema excretor. Detección de hematomas, valoración de cambios de atenuación y grosor de las paredes uroteliales. La fase nefrográfica se realiza o se adquiere entre los 70 a 120 segundos de la inyección post-contraste,
Y nos sirve, ¿por qué? Porque caracteriza mejor el realce y el engrosamiento normal de la pared urotelial. Y también para analizar el parénquima. El parénquima y las lesiones más, digamos, espacio ocupante de los riñones se evalúa preferentemente en la fase nefrográfica. Y la fase excretora se obtiene a partir de los 180 segundos de la inyección inicial, aunque generalmente se realiza de los 6 a 15 minutos posteriores. Evalúa la excreción de contraste y detecta defectos de represión tumorales, inflamatorios o infecciosos, tanto en la vía excretora como en la propia vejiga. Se puede realizar en casos que se considere necesaria una fase intermedia córtico-medular, que sería como la arterial. Se puede adquirir entre 25 a 35 segundos, y esto me sirve cuando estudio de tumor de vías, estudio vascular previo a la intervención quirúrgica para ver las variantes anatómicas, o por ejemplo lo que hablábamos antes en el estudio de la unión o sospecha de unión piel-ureteral, para ver estos vasos anómalos que comprimen en forma extrínseca la unión. Acá un poco representado en imágenes las diferentes fases. Entonces el estudio basal, sin contraste, la fase córtico-medular, ¿por qué se llama así? Justamente porque diferencia la corteza de la médula. Este sería como una fase arterial. La fase nefrográfica, que si se dan cuenta realza todo en forma homogénea el parénquima. Y la fase excretora ya con contraste en la vía excretora. La resonancia magnética tiene, como ya sabemos, una mejor resolución de los tejidos, tiene una baja sensibilidad en la detección de litiasis. Otra ventaja de la resonancia es que no emite radiación, entonces es un estudio de elección para embarazadas y niños. Y existen dos formas de realizar la resonancia magnética cuando estamos sospechando patología de la vía urinaria. La resonancia urográfica estática, en donde se adquieren secuencias ponderadas en T2 sin necesidad de administrar contraste endovenoso, en donde ya el líquido propio de la orina hace el contraste con el resto de las estructuras, o la resonancia urográfica excretora, que son secuencias ponderadas en T1 tras la administración de gadolinio, y sería como, a fin de cuentas, como una uro-TC. Ahí vemos la diferencia. O sea, ven que de todas formas el T2 sin la necesidad de administración de contraste, cuando tengo una buena representación de la vía, o sea, cuando está dilatada, cuando tiene ya hidronefrosis o dilatación ureteral, tengo una buena definición. Ahora, cuando los uréteros son muy finitos, cuando no tengo dilatación y quiero evaluar diferentes patologías de la vía urinaria, sí que va a hacer falta de todas formas la administración de contraste endovenoso. Entonces, en conclusión, el síndrome obstructivo renal, evaluar la presencia de hidronefrosis y evaluar la función renal, analizar el grupo otario y en relación a esto posibles causas, y realizar el algoritmo diagnóstico en la elección del método por imágenes a realizar. Pasamos ahora a el cáncer de vejiga, perdón. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es el cuarto cáncer más frecuente en hombres, tiene una relación hombres-mujeres de 3 a 1, y los factores de riesgo son el tabaquismo, la exposición laboral a compuestos químicos, iatrogenia, por ejemplo, en tratamientos de radioterapia, en tumores que sean de estructuras pelvianas, por ejemplo la próstata, el útero, el recto, y factores genéticos. La histopatología, el 90% es de estirpe urotelial, es un carcinoma de células transicionales. El 25% la histología es mixta, tiene varios subtipos y es de peor pronóstico. En el 6 a 8% células escamosas, y el adenocarcinoma son muy raros, y frecuentemente estos dos últimos son invasivos al momento del diagnóstico. Con respecto a la clasificación, las vamos a clasificar según la afectación de la pared muscular. Entonces se van a clasificar en invasivos, que son los no papilares, que comprenden entre un 20 a 25% de los tumores de
uroteliales. Entonces estos invasivos asientan sobre displasia severa o carcinoma in situ, son de alto grado, mayor incidencia y frecuencia de metástasis a distancia al momento de diagnóstico. Y los no invasivos son superficiales o papilares, comprenden entre el 80 y el 85%, pueden asentar sobre hiperplasia epitelial, son lesiones de bajo grado, pueden ser multifocales, raramente generan invasión de la pared muscular, y lo que sí tienen es una alta tasa de recurrencia. Entonces un poco es importante tener en cuenta la anatomía de la pared muscular, porque según esto se va a clasificar distinto, y en base a esto va a ser distinto el tratamiento también. Lo que va a cambiar un tratamiento u otro es si hay invasión de la pared muscular, de la muscular propia, o no. Entonces, de superficial a profundo, vamos a tener la mucosa, que es la primera capa, la submucosa, que es la que le sigue, la muscular, y por último la serosa. Entonces ahí vamos viendo el cambio de estadio, el in situ, el T1. El T2 ya es lo que me difiere de si hay invasión o no de la muscular, y eso es muy importante para el tratamiento. Y la presentación clínica de estos pacientes principalmente es la hematuria, que ocurre en el 80 al 90% de los casos. Respecto al diagnóstico tenemos la tomografía, la urotomografía. Tiene una sensibilidad y especificidad alrededor del 90% en el diagnóstico de cáncer de vejiga en pacientes con hematuria. ¿Cuáles son las limitaciones? Las lesiones planas o aquellas ubicadas en la base adyacentes a la próstata, menos sensibilidad en hiperplasia prostática, porque sabemos que la hiperplasia prostática lo que hace justamente es protruir sobre la vejiga, entonces hay ahí como una superposición de tejidos que me limita la correcta caracterización entre una y otro. No diferencia entre inflamación post-RTU, o sea, yo no puedo diferenciar post-tratamiento, post-resección transuretral, si es un cambio justamente debido a la resección, o si es una recidiva tumor, o si es se hayan dejado tejido una vez realizado el tratamiento. Estas son las limitaciones. Las indicaciones en pacientes con bajo riesgo de cáncer de vejiga, pacientes que no son tabaquistas, mujeres menores de 40 años, sería suficiente, siempre y cuando hablando de hematuria, ¿no? Como síntoma. Un paciente que viene con hematuria sin factores de riesgo, una uro-TC sería suficiente. Pero si hablamos de pacientes con alto riesgo y alta sospecha, lo tenemos que complementar con una cistoscopía, o sea, una visualización directa. Bueno, acá lo que vemos es una tomografía con contraste endovenoso, y lo que vemos es una masa polipoidea, exofítica, que realza en forma homogénea posterior a la administración del contraste endovenoso. Acá lo que vemos es, en fase excretora, el relleno del contraste en la vejiga, y lo que me genera es un defecto de represión bastante importante. Y acá, bueno, es un engrosamiento irregular, de exofítico también, de masas que realzan postcontraste endovenoso. La resonancia, ¿cuál es la ventaja? Presenta mayor resolución de los tejidos blandos, tiene una mejor diferenciación de las capas de la pared vesical, no utiliza radiación, pero está condicionado por artefactos. La falta de distensión disminuye la sensibilidad en la detección de pequeños tumores secundario al engrosamiento del músculo detrusor, una sobredistensión, tiene una menor sensibilidad para las lesiones en placa. Indicación para diferenciar tumores invasivos y no invasivos, así como evaluación de la extensión local extravesical. Principalmente las secuencias que dominan son el T1, en donde vamos a poder evaluar la extensión extravesical, la linfadenopatía pelviana y la metástasis ósea, y el T2, que lo que hace es evaluar la invasión del músculo detrusor. El músculo detrusor en el T2 se ve como una imagen hipointensa. Es esto que se ve acá. La resonancia dinámica, el T1 lo hacemos siempre sin contraste y después post-contraste.
Acá tenemos un poco cómo realzan los tumores vesicales o de vías. A los 20 segundos realza el carcinoma y la mucosa y submucosa son normales, y el detrusor es hipointenso. A los 60 segundos realza el detrusor, normalmente, y a los 5 minutos relleno endoluminal con contraste, y ahí lo que vamos a ver, como lo que veíamos en la UroTC, es el defecto de represión. La difusión aporta información cuantitativa y cualitativa de la celularidad e integridad de las membranas. Entonces, una combinación de las secuencias en T2, la resonancia dinámica post-contraste endovenoso y ver cómo realza las lesiones y si afectan o no la capa muscular, más la difusión, aportan un 95% de sensibilidad en la patología tumoral de vejiga. Acá vemos representado en la tomografía, que lo mismo, ¿no? Que veíamos una masa excéntrica que realza postcontraste. En la imagen B vemos una resonancia en secuencia T2, en donde ahí ya no podemos discriminar, ¿no? Lo que es pared muscular de la extensa masa que vemos acá. T1 postcontraste, que vemos que realza toda esta gran masa sin poder diferencial del músculo, y bueno, la anatomía patológica que terminó siendo obviamente un tumor de células transicionales. Para la estadificación es el mismo sistema que siempre, es el TNM. Sí, lo que decíamos al principio, que es importante discriminar con la resonancia, es si el tumor invade músculo o no invade músculo. O sea, el T2 es lo que me va a cambiar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Bueno, los N, que hablamos de la afectación ganglionar, y la metástasis a distancia. Entonces, el tratamiento y vigilancia activa de estos tumores, en tumores no invasivos, o sea, donde no haya una invasión del músculo detrusor, se va a hacer una resección transuretral con repetición del procedimiento entre 2 a 6 semanas para evaluación de la enfermedad residual. Y la cistoscopía y una tomografía de abdomen. La tomografía de abdomen, ¿para qué? Porque siempre que tenemos un tumor de vejiga, pensar también en que pueden haber tumores metacrónicos en el tracto urinario superior. Eso es muy importante. Y en los tumores invasivos, ya se hace una cirugía obviamente más invasiva, que va a ser una cistectomía radical más una linfadenectomía, y una citología y tomografía de abdomen y pelvis de 3 a 6 meses los 2 primeros años de control. Bueno, hasta acá tenemos esta primera clase, y ahora vamos a ir a la de próstata. A ver, esta la cerramos. Por acá vamos bien, ¿se entendió bien? ¿Me escuchan? Sí, doctora, acá la estamos escuchando. Bueno, vamos a empezar entonces con patología prostática. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres y representa hasta el 15% de todos los cánceres diagnosticados en el mundo. Doctora, no está compartiendo todavía. Ah, perdón. A ver. Espérame. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, doctora. Genial. Se ve bien ahí, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, decía, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres y representa hasta el 15% de todos los cánceres diagnosticados en todo el mundo. Los estudios de autopsia demuestran que hasta el 38% de los hombres tienen algún tipo de cáncer de próstata medible, lo que aumenta progresivamente con la edad. Con el aumento de la conciencia y la detección del cáncer de próstata ha habido
una reducción en la mortalidad específica de la enfermedad y el cáncer agresivo. Simultáneamente ha habido un aumento en la detección de cáncer indolente que probablemente nunca se habría manifestado clínicamente durante la vida de los pacientes. El sobretratamiento posterior de estos cánceres tiene una morbilidad asociada, especialmente con respecto a la continencia y la potencia. Entonces, a partir de acá se desprende la definición del tumor el tumor de próstata clínicamente significativo, que es variable, pero los conceptos más importantes engloban a un grado de Gleason de 7 o mayor, y o un volumen tumoral más de 0,5 mililitros. Entonces, ¿cuál es el screening del cáncer de próstata? ¿Cómo lo hacemos? Primero el tacto rectal, que lo que va a evaluar es el tamaño y la consistencia prostática. El PSA total, lo normal es que sea menos de 4 nanogramos por mililitros, más de 4 ya empieza a ser sospechoso. Aproximadamente, ¿cómo se llegaron a estos valores? Porque a medida que, ya sabemos, va aumentando el valor del PSA, va siendo más sospechoso de carcinoma de próstata. Entonces, el 30 al 35% de los hombres con PSA de 4 a 10 tenían cáncer de próstata, y más del 67% de los hombres con niveles de PSA más de 10 tienen diagnóstico de cáncer de próstata. Por eso, a medida que va aumentando el PSA, nos va haciendo un indicador importante para posiblemente se asocie a un cáncer de próstata. Pero no es el único valor que tenemos en cuenta. Tenemos la velocidad del PSA, que en pacientes en los cuales no tienen patología tumoral prostática aumenta más o menos alrededor de 0,15, mientras que en pacientes que tienen carcinoma de próstata aumenta un 2% por año. Esto es de 0,35 a 0,40 más o menos al año. La densidad de PSA, que lo que hace es medir el PSA sobre el volumen de la próstata, tiene en cuenta el tamaño de la próstata. ¿Por qué este valor también es importante? Porque justamente el tamaño prostático, sabemos que a medida que va aumentando de tamaño, la próstata va liberando también más cantidad de PSA. Esto puede ser una condición normal. Entonces es importante también tener el valor de densidad de PSA. El valor de PSA sobre el volumen de la próstata. Si es mayor a 0,15, también es un indicador de alto riesgo de padecer un cáncer de próstata. Y el PSA libre sobre el total se correlaciona con la probabilidad también de cáncer de próstata y la presencia de enfermedad agresiva. Si es menos de 10, va a tener una probabilidad alta de tener un carcinoma de próstata, y si es más de 20, se asocia a una menor probabilidad de cáncer de próstata. Y a partir de acá, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos el valor de PSA alto, cuando sospechamos y tenemos un tacto rectal anormal o no, ¿cómo seguimos? Sí. Es que creo que las diapositivas no están corriendo porque seguimos en la de introducción o... ¿No se ven las filminas? ¿Acaso sigue la diapo de introducción? No sé si seguimos en esa o ya habíamos No, avanzado. ya la pasé. No, pará. Ahí tocaría retirarlo Ahí, de compartir y volver a compartir. Eso es porque se tilda. a ver, espérame. Ahí, y voy a compartir otra vez. ¿Ahí se ve? Sí, doctora, ahí se ve. Screening de cáncer de próstata, ¿eso se ve? Sí. Sí. Bueno, acá es un poco lo que les explicaba recién, igualmente les queda todo escrito para que ustedes lo puedan leer más tranquilos también. Seguimos. Entonces, a partir de que tengo una sospecha clínica de cáncer de próstata, ¿qué hago? ¿Una biopsia sistemática? ¿Le hago una resonancia multiparamétrica? Vamos a ver las ventajas y desventajas. La biopsia sistemática bajo guía ecográfica transrectal tiene una alta morbilidad, conlleva como complicaciones la hemorragia, puede generar infecciones también.
tiene muy baja sensibilidad en identificación de lesiones de sospecha. ¿Por qué? Porque no es específica, no es sensible. Una lesión hipoecogénica puede ser tanto benigna como maligna, entonces no es orientador de patología maligna la ecografía. Conlleva a un error de muestreo por el cual se puede pasar por alto el 20 al 50% del cáncer de próstata clínicamente significativo. Limitación de accesibilidad sobre la zona anterior y del ápex prostático. Y aparte lo otro que sabemos es que es randomizada, es aleatoria. Identifica un gran número de cánceres indolentes, lo que hablábamos entre la diferencia entre cáncer clínicamente significativo y no significativo, y por lo tanto expone al paciente al riesgo de pruebas y procedimientos adicionales que pueden resultar en estrés innecesario, en mayor morbilidad y desperdicio de recursos. En cambio, si cuando tengo una sospecha de carcinoma de próstata le hacemos una resonancia multiparamétrica, ¿qué es lo que vamos a obtener con esto? Valorar posible enfermedad clínicamente significativo y para limitar el número de pacientes que se someten a una biopsia de próstata mórbida e innecesaria. O sea, yo lo que voy a hacer es biopsiar a una lesión más una biopsia sistemática, sí, pero a partir de una lesión de sospecha, si no, no se justifica biopsiar y que se someta a este paciente a un procedimiento invasivo. Combinación de secuencias anatómicas y funcionales. Me sirve para la estadificación local, o sea, yo lo que puedo ver, aparte de descubrir dónde está la lesión de sospecha, es ver si tiene extensión extracapsular. Permite una mejor planificación de tratamientos radicales, tanto para la radioterapia, tanto para la prostatectomía o terapias focales. Me sirve para el seguimiento de lesiones o patologías ya conocidas. Esto se engloba en el concepto de vigilancia activa, que después lo vamos a ver un poco, medio por encima, y nos orienta a nivel anatómico para una biopsia cognitiva y o fusión de imágenes. Entonces, la resonancia multiparamétrica, ¿en qué situaciones se indica? Cuando sospecho, tengo una sospecha clínica de cáncer de próstata, o sea que para el diagnóstico, estadificación local, o sea, discriminar si tiene una patología prostática, tiene cáncer de próstata, está confinado solamente a la próstata o está extendido más allá de la próstata. En vigilancia activa en casos determinados, era lo que decíamos recién, que después lo vamos a ver un poco mejor. Y en pacientes con recidiva bioquímica. ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes que ya han sido diagnosticados y tratados por un cáncer de próstata y que post-tratamiento presentan una elevación del PSA nuevamente, o sea, vuelven a tener justamente una recidiva bioquímica. ¿Y qué es lo que busco con la resonancia multiparamétrica? Buscar cáncer clínicamente significativo. ¿Esto qué significa? Se engloban estos tres conceptos principalmente: la histopatología con Gleason mayor a 7, un volumen tumoral de 0,5 centímetros cúbicos y que haya una extensión extraprostática. No son los tres conceptos, sino aunque sea uno de los tres. Con respecto a las consideraciones técnicas, se puede realizar tanto en equipos de 1.5 o 3 Tesla. En caso de disponer de ambos, obviamente que vamos a preferir el de 3 Tesla porque tiene una mayor resolución espacial y anatómica. Pero sí que tenemos como desventaja que tiene una mayor propensión a los artefactos de susceptibilidad magnética. Con respecto a la bobina endorrectal, no es indispensable, de hecho casi que ni se usa, a excepción de en pacientes por ahí que son pacientes más grandes, que por ahí la bobina de superficie nos resulta un poco limitada en la correcta caracterización de las imágenes o la resolución anatómica, se puede emplear ambas bobinas. Pero si no, la verdad que en la cotidianidad no se usa la bobina endorrectal. Un poco de la anatomía prostática y según la clasificación de McNeil. Entonces vamos de acá para allá, vamos a empezar con la zona transicional, que es lo que va a envolver, digamos, a la uretra. Le seguimos con la zona central,
zona periférica en amarillo, y la zona fibrosa fibromuscular anterior, que es justamente en situación anterior. Tener en cuenta que el lugar de asiento de cáncer de próstata principalmente es en la zona periférica, en un 70 o un 75%. En la zona transicional principalmente está afectada por hiperplasia, por patología benigna, y la patología maligna en un 20 o un 30%. Y para que tengan en cuenta que la fibromuscular anterior no tiene tejido glandular, pero sí de todas formas puede haber tumor. Acá lo mismo, pero en el plano axial, digamos, ¿sí? A los diferentes cortes. Tengan en cuenta que va de la base, que es lo más arriba, la región media y la región apical o el ápice. Entonces, lo amarillo es la zona fibromuscular anterior, la zona central, la zona de transición, la zona central y la zona periférica. Y lo que ven redondeado es la uretra y los conductos eyaculadores. Hablemos un poco de las secuencias en resonancia. En primer lugar, vamos a hacer un T1 en cortes axiales solamente, con un FOV amplio, con un área de interés amplia, desde las crestas ilíacas hasta la región púbica. ¿Por qué lo hacemos tan alto? Porque en esta secuencia es importante valorar tanto la presencia de metástasis óseas, como también la presencia de adenopatías pelvianas, ¿sí? Y lo otro que me ayuda bastante el T1 es descartar hemorragia posbiopsia, tanto en la próstata como también en las vesículas seminales, no solamente posbiopsia, sino que pacientes con hemospermia o con infecciones pueden cursar también con contenido hemático en las vesículas seminales, que se van a ver hiperintensas. El T2, que ya ahí reducimos un poco el área de interés y nos vamos más que nada a la próstata, y la vamos a evaluar en las 3 dimensiones, en el axial, en el coronal y en el sagital. ¿Y por qué lo hacemos en las 3 dimensiones? Porque es el que tiene resolución anatómica, el T2. Entonces, permiten representar también la extensión extracapsular, la invasión de vesículas seminales y el compromiso ganglionar también. Acá un poco les dejé representado como para que se orienten en la anatomía, cómo se ve en las secuencias T2 en los diferentes cortes, y en el gráfico que nosotros siempre tenemos para marcar las lesiones cuando hay de sospecha. Entonces, acá lo que vamos marcando en azul es la zona de transición en el plano axial, en el plano sagital y en el plano coronal. Y la zona periférica se ve hiperintensa en secuencia T2, ahí tenemos la derecha, la izquierda en el plano axial, en el plano sagital, y la izquierda y la derecha en el plano coronal. La zona fibromuscular anterior se ve bien hipointensa en el T2, ven que es bien negra. Este es en el plano axial y en el plano sagital, ¿sí? La zona central también se ve hipointensa. Esta es la derecha en el plano axial la izquierda y en el plano coronal. Las vesículas seminales normalmente se ven hiperintensas en secuencias T2, son como tubulares. Ahí tenemos la derecha en el axial, la izquierda y en el coronal. Con respecto a la difusión, también lo vamos a centrar en la próstata, un poco para que tengan en cuenta cómo es el tema de la difusión en tejidos que exhiben una mayor celularidad y del espacio intersticial, como lesiones tumorales. El libre movimiento de agua en el espacio intersticial está restringido en comparación con el tejido normal. Entonces esto me traduce que es un excelente biomarcador oncológico y se utiliza en detección y caracterización de tumores, estadificación y pronóstico, así como en estudios de respuesta al tratamiento y detección de recurrencia, gracias a la cuantificación posibilitada
por el coeficiente de difusión aparente. Por lo general, el valor B más alto de la secuencia se elige como el valor máximo posible que produce una imagen de suficiente calidad, o sea, donde yo pueda tener una resolución anatómica y pueda definir esto se ubica en la base, esto se ubica en el ápice, o en qué zona estoy ubicada. Ya que el ruido y la disminución de la señal aumentan exponencialmente a medida que aumentan los valores B. En estudios de próstata se recomiendan valores máximos de B más de 1400 para campos de 1.5 y 3 Tesla para mejorar la detección de carcinoma de próstata, aunque también se ha utilizado valores superiores, de hasta 3000, para aumentar la representación de áreas malignas. Y lo que no les puse acá, pero bueno, sepan que siempre lo de sospecha o lo que restringe en las secuencias de difusión se va a ver blanco o hiperintenso, sí que lo vemos más adelante, y en el mapa de ADC se va a ver bien negro, hipointenso. En las secuencias dinámicas seguimos con el área de interés limitado a la próstata, y tengan en cuenta que la mayoría de los carcinomas prostáticos presentan wash-in y wash-out tempranos. No obstante, no excluye el diagnóstico, o sea, si no fuera. El contraste siempre es una secuencia complementaria, no es diagnóstica ni me va a determinar si una lesión es de sospecha o no, pero a veces ayuda mucho. Después vamos a ver bien por qué y los casos. Es muy, sí, importante en la evaluación de recidiva local, en pacientes que ya han sido tratados por carcinoma de próstata y estamos sospechando de una recidiva bioquímica. Y se hacen adquisiciones continuas desde que se administra el contraste endovenoso. Entonces ya de todo esto nos embarcamos en el PIRAS, que lo que hace este PIRAS es definir parámetros técnicos mínimos para la realización de resonancia multiparamétrica, estandarizar y simplificar la terminología de los reportes radiológicos, facilitar el uso de la resonancia para realizar biopsias dirigidas. Esto puede ser tanto cognitivas como fusionadas por imagen. Categorizar hallazgos de sospecha o riesgo facilitando la toma de decisiones. En síntesis, lo que quiere es unificar criterios. Entonces, se basa en una escala de 5 puntos, en donde la combinación de los hallazgos en las distintas secuencias, tanto el T2 en la difusión y en las secuencias dinámicas, define la probabilidad de presentar un carcinoma de próstata clínicamente significativo. Entonces, de 1 a 5, de muy bajo a muy alto riesgo. Partamos de la base de estos ejemplos de patología benigna primero, lo que decíamos antes, al principio. Cuando tengo contenido hemático en vesículas seminales o en próstata, yo lo voy a ver negro o hipointenso en T2, esta es una secuencia T2. Acuérdense que las vesículas seminales se ven tubulares e hiperintensas. Y en el T1, esto es un T1 con supresión grasa, vean que la grasa se ve negra, se ve contenido hiperintenso en la vesícula seminal del lado izquierdo. Esto me habla de que es un contenido hemático, puede ser contenido proteináceo también, pero siempre acompañado de la clínica, descartar que no sea hemático. Acá hablo un poco de prostatitis. La prostatitis, acuérdense que la zona periférica en las secuencias T2 se ve siempre hiperintensa, como les marco acá. Esto es normal, la secuencia hiperintenso en secuencias T2. Cuando hay una prostatitis, suelen haber áreas hipointensas de márgenes lineales que pueden afectar un lóbulo o ambos lóbulos. Ven que acá tenemos de ambos lóbulos. Pueden ser focales, como se observan acá, son áreas focales con márgenes lineales hipointensas, bilaterales, pero también puede ser una afectación más difusa, una hipointensidad difusa de la zona periférica. ¿Cómo me doy cuenta? Igual después vamos a ver cuando hay una lesión de sospecha, pero en las prostatitis, si bien son hipointensas, como también se puede ver en el cáncer de próstata, vean que en el ADC
son muy sutiles lo negro, lo hipointenso, es muy sutil, diferente a cuando hay una lesión de sospecha que se ve bien negro. Y también con el contraste pueden realzar, pero principalmente tienen un realce progresivo, no es wash in y wash out rápido o precoz como sí tienen las lesiones de sospecha. Para lesiones de sospecha en zona periférica, ¿cuál es la secuencia dominante? Es la difusión y el mapa de ADC. Entonces, como veíamos y les mencioné antes, en la difusión se va a ver hiperintenso la lesión de sospecha, o sea, blanco, y en el ADC se va a ver hipointenso o negro. En el T2 también se va a ver hipointenso. En el contraste hay captación precoz y lavado precoz. Pero como dije al principio, el contraste no va a ser determinante en los casos diagnósticos. ¿Por qué? Porque decimos que las secuencias dominantes son la difusión y el mapa de ADC. Entonces acá le vamos poniendo puntuación según la difusión, ¿sí? Porque dijimos que es la secuencia dominante. En zona periférica, la difusión. Entonces, le vamos a poner un puntaje de 1 cuando no veo anormalidades. Le vamos a poner un 2 cuando hay hipointensidades que, por ejemplo, sugieran prostatitis, pero que no sugieran sospecha. El 3 vendría a ser lo que no es ni 1 ni 2, ni lo que es 3 ni 4, perdón, ni 4 ni 5. ¿Por qué? Porque si voy a ver una hipointensidad en T2, voy a ver una hipointensidad en el ADC y restricción, pero que es leve, que no me termina de restringir tanto como para decir, le pongo sello y firma que acá hay un carcinoma clínicamente significativo. Entonces, en estas lesiones donde son intermedias, donde no termino de definir si es algo o no es nada, ahí es donde me va a ayudar el contraste. Y el contraste, si es negativo, o sea, si no realza en forma precoz, no lava en forma precoz, me voy a tirar para un 3 y lo voy a dejar para controlar. Y si el contraste es precoz, o sea, si tiene un comportamiento de realce tipo tumor, me voy a tirar ya para un PIRAT 4. Y después tenemos el puntaje 4 y 5, que son ahí sí, marcada restricción en difusión, o sea, se ve muy blanco en restricción o muy negro en el ADC, y ahí ya me tiro para un 4 o un 5. Lo que los diferencia a ambos es el tamaño, menos de 15 milímetros es un PIRAT 4, más de 15 milímetros es un PIRAT 5. Acá les puse algunos ejemplos. Dijimos que entonces en la zona periférica la secuencia dominante es la difusión y el ADC. En estas secuencias es donde vamos a medir la lesión. Yo no lo voy a medir en el T2, sino que siempre en la secuencia dominante, para la zona que estoy estudiando, voy a medir la lesión. Acá la medí, podía ser indistinto, o medirlo en el ADC o medirlo en la difusión. Yo lo medí en el ADC. Entonces lo que vamos a definir, ven qué es lo que vemos. Un área de 18 milímetros en este caso, situada en zona periférica, importante bien decir la ubicación. Lóbulo derecho, región media, acordémonos de base, medio o ápice prostático. ¿En qué segmento? Posterior, lateral o anterior, en este caso era posteromedial. ¿Qué es hipointensa en T2? Acá tengo la focalidad en el T2, y que muestra una marcada restricción en la difusión. Esto por el tamaño termina siendo un PIRAT 5. Sí que acá le puse como realza en el contraste para que vean que había una representación también en el contraste, pero como dijimos antes, en este caso no me cambiaba, sino realzaba. O sea, yo con esta difusión, que es tan negro en el ADC y tan blanco en la difusión, ya me tiraba a decir que era un PIRAT 5. Vamos con otra lesión de similares características. Tenemos un área de 5 milímetros, lo mismo, lo medí en este caso en la difusión, en la zona periférica, en el lóbulo izquierdo, en la región media, segmento posterolateral, que es hipointensa en el T2, ven que acá tengo una focalidad también en el T2, que muestra marcada restricción en la difusión, acá lo tenemos muy negro, acá lo tenemos muy blanco,
y también les dejo el contraste para que vean el realce, no siendo condicionante para aplicación del PIRA. Y acá sí tenemos otro caso que daba un poco de duda. ¿Por qué? Porque acá teníamos una focalidad, sí, en la secuencia T2, hay un área hipointensa, medio difusa, pero ven que acá en el ADC, si bien es un poco negro, no es tan negro como las anteriores, ¿no? Acá veíamos que es bien negro, acá es un ni, no me terminaba de definir si era una lesión de sospecha o no es una lesión de sospecha. Entonces ahí sí me condicionaba el contraste. Y en el contraste no tuve realce precoz, por lo que le dejamos un PIRA 3. ¿Sí? Y esta era bastante similar a la previa, una focalidad en el T2, restricción importante en secuencias de difusión y en el mapa de ADC muy hipointenso, por lo que termina clasificándose un PIRAT 4. Sí que en este les quise mostrar también que, por ejemplo, ven que acá no tenemos un realce determinante, por eso es que el contraste en estos casos me ayuda en algunos casos, pero si no está, no me determina si la lesión es de sospecha o no. Pasamos a la zona de transición y fibro muscular anterior. En este caso, la secuencia dominante es el T2. Y como se va a ver en el T2, lo mismo de siempre, hipointenso, solo que en la zona, en la zona de transición y fibro muscular anterior es la de sospecha o es la dominante. Lo mismo que en lo anterior, va de 1 a 5, o es homogénea en el T1, es una hipointensidad circunscrita en el T2, perdón, le vamos a poner un puntaje de 2. En estos casos, el 3 va a ser una lesión que sea heterogénea de señal, de márgenes oscurecidos. Ahí recién me va a determinar o me va a ayudar un poco la difusión. Si la difusión, si restringe mucho, o sea, sería como un PIRAT, digamos, un puntaje 5 en la difusión, voy a terminar clasificándolo como un 4. Y si no restringe tanto, lo termino poniendo como un PIRAT 3 y lo mismo vamos a seguir controlando. Y ya lesiones de sospecha son lesiones más bien lenticulares, no circunscriptas, bien hipointensas, y también lo que va a determinar entre el 4 y 5 va a ser el tamaño. Entre menos de 1,5, más de 15 milímetros, y obviamente si hay una determinación de extensión extraprostática. Acá les traje un ejemplo en donde tenemos un área hipointensa en la zona fibromuscular anterior, lo que les dije al principio, siempre vamos a medir la lesión en la secuencia dominante, que en este caso es el T2. Entonces, un área de 13 milímetros situada en la zona fibromuscular anterior. En este caso, cuando es en línea media, le ponemos ambos lóbulos región media, segmento anterior, y la describimos. Hipointensa en T2, muestra una moderada restricción en la difusión, y termina siendo un PIRAT 4 por el tamaño. Pero tengan en cuenta de que si bien siempre tiene que tener una representación en la difusión, las lesiones también en fibromuscular anterior y en zona transicional, pero no es determinante. O sea, acá, si esto lo tenía por ahí en la zona periférica, no me terminaba definiendo tampoco si era una lesión de sospecha o no. Acá, como es la predominante el T2, sí que lo es. Y vamos a seguir avanzando y entonces hablamos de cómo evaluamos si hay una extensión extracapsular, que obviamente es muy importante de definir. Entonces la SUR, que es la Sociedad Europea de Urólogos, determinó un score que le va aportando diferente puntuación según tengamos más o menos sospecha de extensión extracapsular. Cuando hay un abultamiento capsular es un 1, cuando hay una irregularidad, retracción o engrosamiento capsular es un 3, engrosamiento del plexo neurovascular es un 4, abultamiento o pérdida de la cápsula es un 4, o extensión extracapsular medible ya es un 5. Y acá un poco el esquema de representación
de los diferentes tipos que vimos recién. Entonces, un leve abultamiento, esta obviamente es la lesión, un leve abultamiento capsular, una irregularidad capsular, es lo que se ve más en negro, una retracción capsular, un engrosamiento capsular, un engrosamiento de la banda neurovascular, cuando hay una protrusión capsular, una pérdida de la cápsula, ven que acá perdemos la continuidad, y por último la extensión extracapsular medible. Lo mismo que siempre, el TNM para estadificar los tumores de próstata, y definir y diferenciar entre un T2 y un T3 en este caso, en donde el T3 ya hablamos de extensión extracapsular. Lo otro importante es la afectación del esfínter uretral externo. Esto es importante por la cirugía que le vayan a hacer, el tratamiento que le vayan a hacer al paciente. Entonces, siempre mencionar si la lesión contacta o no con el esfínter uretral externo, y más o menos una orientación como si fuera un uso horario. Entonces, por ejemplo, en este caso le pusimos un área de 16 milímetros, situada en zona periférica, lóbulo derecho, región apical, segmento antero-posterior, porque abarca esos segmentos, que muestra marcada restricción, y la lesión contacta con el esfínter uretral externo desde más o menos las horas, desde hora 1, o mejor dicho, desde hora 5 a hora 1. Y les quería más o menos para que tengan en cuenta este concepto de vigilancia activa, que se utiliza en una escala que se llama PRECIS. Y la vigilancia activa, ¿qué es? Se define como una estrategia conservadora para pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo o intermedio, que consiste en no dar ningún tipo de tratamiento hasta que exista evidencia de progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios de elección de estos pacientes y no hacerles tratamiento y seguirlos justamente en un plan de vigilancia activa? Cuando tengan un tumor prostático de Gleason menor o igual a 6, diferenciación entre los estadios T1 a T2, un PSA menor de 10 nanogramos por mililitro y una densidad de PSA de menos de 0,15. Entonces, las lesiones en este caso van a ser valoradas de acuerdo a la escala PIRATS, como veníamos diciendo antes. Sí es importante poner en el informe la medida y las características de la lesión en el estudio previo o de base y en el estudio actual, y valorar si existe algún cambio radiológico de la lesión según la escala PRECIS de 1 a 5. Entonces, tenemos el puntaje 1, que es desaparición de las características de sospecha. El puntaje 2 es una reducción de volumen y de la visibilidad de la lesión, así como otras características sospechosas. El puntaje 3 es sin cambios. El puntaje 4 es un aumento de tamaño más visible, así como de características sospechosas. Y el puntaje 5 es la extensión extracapsular. Ya hablamos de una extensión extracapsular, invasión de vesículas seminales, afectación ganglionar, metástasis ósea. Acá, bueno, no la medí la lesión, pero acá fíjense que este era un estudio de un paciente que estaba en vigilancia activa. Este era el estudio basal, en donde veíamos una lesión en zona periférica de ambos lóbulos, en línea posteromedial, en región posteromedial, que era hipointensa, que restringía que se ve hipointensa en el mapa de ADC, o sea que restringía también en la difusión. Y ven que acá, no sé si se llegan a dar cuenta, pero está más definida, está un poco más grande. Lo mismo acá. Vean esta hipointensidad y vean esta, que es muy marcada. Entonces, lo que hacemos es esto, es caracterizarla según la clasificación PIRAT, compararla con el estudio previo, en este caso en el actual mide 8, en el previo 6 milímetros, y terminó siendo un PRECIS 4 porque había evolucionado de tamaño. Bueno, y eso es todo.
No Muchas sé si gracias, doctora. alguna consulta o me pueden mandar preguntas, no sé, cualquier cosa, chicos, estoy a Luego, disposición. una consulta. Sí, Entonces, Carla, que la última que nos explicabas de la vigilancia del cáncer es cuando ya es un paciente que le han diagnosticado cáncer y le han hecho sí. tratamiento. No le hicieron tratamiento porque justamente es este concepto del cáncer clínicamente significativo y cáncer no clínicamente significativo. Los no clínicamente significativos se expectan, no se tratan, o acá lo que se está haciendo es terapia focal, o sea, van a atacar solamente el foco tumoral, pero no se someten a un tratamiento más invasivo porque trae otras comorbilidades. Entonces lo que se hace es expectarlo al paciente. No se trató al paciente, sí que tiene diferentes características que lo hacen que no es un cáncer clínicamente significativo. Por lo tanto, lo expectamos y lo seguimos con imágenes. Doc, buenas, te quiero hacer una pregunta en cuanto al informe. Sí, Sí, vos, ¿cómo haces el informe? Yo sé que estás rotando en España y no sé cómo se sí, manejarán allá en cuanto a la conclusión. Sí, viste que, por ejemplo, para hacer una analogía, en el BIRATS, en la mama, en general, si sí. tenemos una lesión BIRAT 5 o tenemos un 3, Mm, antes ya no le damos mucha bolilla al 3 y en la conclusión ponemos BIRAT 5. Acá ajá. sería igual, ponemos un solo PIRATS o No, ponemos tenemos en cada lesión, en cada lesión. O en sea, cada lesión. acá lo que hacemos es en el informe, le describimos si tiene 2 lesiones, por ejemplo, le describimos las 2 lesiones, donde están ubicadas, qué clasificación tiene cada lesión, si las 2 son PIRAT 4, igualmente en el informe le tenemos, porque también se tienen que ubicar los médicos para programar tanto la biopsia como la terapia que le van a hacer. Entonces, no podemos englobar todo en un mismo PIRAT. O sea, siempre lo ponemos por separado en la conclusión también. Lesión tanto por tanto, está ubicada en este lugar, PIRAT 4, lesión tanto por tanto, está ubicada en este lugar, PIRAT 5, y si alguna de las dos tiene extensión extracapsular o lo que sea que le tengamos que agregar, siempre por separado, porque va a cambiar muchísimo también para ellos, tanto en la biopsia, piensen también de que la resonancia de próstata los orienta a los urólogos en hacer biopsias cognitivas. O sea, la cognitiva es cuando ellos se guían con lo que nosotros le decimos en el informe de la resonancia y van a ir a buscar más o menos el sitio donde está la lesión. Entonces, también es muy importante para la toma de muestra. Perfecto. Y en cuanto al TNM, ¿eso le hacen alguna tomo después como para complementar? ¿O con la...? Eso lo suelen hacer después de que le hicieron la biopsia. Ok, Obviamente que nosotros, como es de pelvis también, le informamos los ganglios o no ganglios o todo lo que podamos llegar a ver. claro. Y después de ahí, una vez que ya tengan el diagnóstico hecho de que sí tiene realmente un cáncer de próstata, ahí le hacen un TAC de abdomen y pelvis para Ah, estadificar. perfecto. ¿Sí? Bueno, gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo igualmente después les voy a pasar las clases también. Y si tienen alguna consulta puntual, chicos, me escriben, tienen mi número o se lo pasan los chicos. Contáctenme para lo que necesitan. Por acá en el aula no me refieren ninguna pregunta, Doc. No sé si alguien Dale. más del Zoom, pero muchísimas gracias, doctora. No, por favor, chicos, a disposición, ¿eh? Cualquier cosa me avisan. Muchas gracias. Dale, los Muchas saludo gracias, entonces, les doctora. mando un beso y estamos en contacto.